Ahí está. Ahí estamos grabando. El cronograma, la planificación de la asignatura, acá está por semana, ya están todas las semanas hasta la que yo consideré que va a ser la última clase, entre comillas, o la última interacción que vamos a tener dentro de la asignatura, que es para el 22 de agosto, ¿ya? Hasta ahí más o menos está la calendarización, ¿ya? Está dentro de lo que es el calendario académico inicial que me enviaron, entonces en ese sentido hemos hecho el esfuerzo tremendo de poder ajustar los contenidos y la metodología de evaluación dentro de lo que es las fechas, que no es mucho lo que tenemos, pero que sí se puede lograr un buen aprendizaje. Entonces, esta es la semana actual, ¿cierto? Entonces acá el medio 1, lo más común es que esté la clase sincrónica, que es la que vamos a tener todos los miércoles de 14:10 a 14:50, la cual va a ser grabada y subida a YouTube. Y en el medio 2 vamos a tener las cápsulas. ¿Ven? Si se dan cuenta, en la mayoría tenemos 2 cápsulas, ¿ya? Entonces esta semana yo les voy a subir 2 cápsulas en donde voy a explicar todo esto, ¿ya? Lo que es método científico, el rol de los supuestos, microeconomía, macroeconomía, econometría y economía positiva y normativa, lo voy a explicar de una manera diferente. Voy a hacer un caso, ¿ya? Voy a hacer 2 videos. Los 2 videos, uno se va a enfocar en la parte microeconómica y el otro en la parte macroeconómica. Entonces ahí voy a explicar yo qué es microeconomía, qué es macroeconomía, cómo se aplica el método científico, cómo se aplican los supuestos, qué es la econometría y qué es la economía positiva y normativa. Entonces yo voy a estimar un modelo econométrico, ¿ya? Lo cual no es parte de la asignatura que ustedes lo sepan hacer, pero sí para que entiendan qué es la econometría de primera fuente, ¿ya? Entonces yo voy a hacer el modelo, voy a hacer 2 modelos, uno microeconómico y otro macroeconómico, y ahí voy a ir poniendo supuestos. Voy a comprobar cómo es el método científico y evidentemente lo voy a explicar, y finalmente voy a sacar algunas conclusiones de economía positiva y normativa. Entonces ustedes se van a llevar una perspectiva bastante práctica de cómo funciona estos contenidos, cómo funcionan en la práctica, ¿ya? Bueno, de ahí en más, cada semana, como les decía, tiene sus contenidos, sus clases sincrónicas, clases asincrónicas y actividades prácticas sin nota, ¿ya? Una fecha importante es el 29 de julio, tenemos un certamen. El certamen se va a ajustar a los contenidos que alcancemos a ver solamente, no vamos a preguntar nada más, no vamos a hacer un certamen complejo, voy a ajustar el certamen a lo que ya es lo complejo que es la asignatura, pero lo voy a ajustar a la realidad que tenemos ahora, ¿ya? Entonces vamos a tratar de innovar un poquito con la metodología de evaluación. Como dice ahí, ¿cierto? El certamen se les va a hacer llegar a las 14:10 y van a tener hasta las 18:30 para resubirlo a la plataforma o enviarlo a mi correo. Resuelto, ya sea en el Word o si quieren lo escanean, hacen un PDF, lo que ustedes estimen más práctico. De ahí tenemos más clases, ¿ya? Sincrónicas y asincrónicas, y tenemos un práctico, que es la semana del 3 al 7 de agosto, yo les voy a hacer llegar un práctico, ¿ya? El práctico lo más probable es que tenga unos 3 o 4 ejercicios, no muy extensos, obviamente, entiendo que tienen más asignaturas, y van a tener una semana, ¿ya? Para resolverlo, dependiendo de la complejidad, va a ser una semana, menos que eso no va a ser en ningún caso. De ahí seguimos con clases y el certamen 2 lo tendríamos el 19 de agosto, ¿ya? La misma metodología que el certamen 1, las pautas de los certámenes yo las voy a ir subiendo, ya en un video los voy a resolver. Y el 22 de agosto tenemos el trabajo semestral que está pauteado en la plataforma DECA, ¿ya? La idea es que las consultas me las traten de hacer fuera de la clase sincrónica para que aprovechemos estos 40 minutos que yo estoy un poco más presente con ustedes, y que ocupemos los demás medios de comunicación para que ustedes me hagan todas las consultas que ustedes estimen conveniente. Yo soy casi 24/7, así que si por ahí estoy despierto como a las 2 de la mañana de repente y alguien me pregunta, yo respondo sin ningún problema, ¿ya? Y acá está el resumen de las evaluaciones, las fechas y las ponderaciones. Ya los certámenes van a tener una ponderación de 25% cada uno
el práctico va a ponderar un 20% y el trabajo semestral va a ponderar un 30%, ¿ya? Para que ustedes tengan más tiempo para resolver el trabajo, para realizar el trabajo, que es el que finalmente pondera más. Acá está la bibliografía, la cual está subida en su mayoría, puesto que hay un libro, me parece. Si ustedes se van acá a la carpeta, acá están los libros, están los 4 PDFs y este está linkeado, no sé por qué, tuve un problema para subirlo como PDF, pero de todas maneras está ahí, ¿ya? No creo que muchos lo revisen, no es lo común, pero de todas maneras está puesto, por si a alguien le interesa corroborar la información o revisar los contenidos en mayor profundidad, ¿ya? Y acá tenemos el material audiovisual de las clases que hemos ido desarrollando hasta el momento, ¿ya? Entonces está, ¿cierto?, la clase 1, la 2, la 3 y la 4, y 2 cápsulas que yo grabé, me parece que fue en el periodo de así que, ¿qué más decir? Aquí está todo lo que es la asignatura, aquí hay un foro que es más que nada para cumplir con lo que pide la escuela, porque me es más práctico, me es más fácil hablar por WhatsApp, Instagram, correo, pero de igual forma lo coloqué acá y voy colocando información. Si alguien quiere preguntar, ¿cierto? Puede comentar o escribir, lo que sea, consultas, dudas, lo que se les ocurra. Aquí está la pauta del trabajo, ¿ya? Aquí está la explicación, ¿cierto? La pauta. Y bueno, acá están las carpetas para las diferentes unidades, ¿ya? Entonces tenemos la lectura acá, la unidad 1, tenemos el PPT y la guía que tenemos hasta el momento de la primera unidad. Tenemos una actividad que acá yo puse, que va a ser el ejercicio que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Como les digo, es sin nota, pero la idea es que lo traten de hacer, generen las consultas y podamos aprender en qué consiste esto que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Voy a hacer un repaso más o menos general, ¿ya? De lo más relevante, puesto que es lo que se solicita y lo que también evidentemente va a ayudar a que ustedes se reconecten con la asignatura. Así que voy a continuar con lo que es la clase precisamente, que es interdependencia y comercio. ¿Ya? Ese es el contenido particular. Pero antes, ¿cierto?, colocar como base, como fundamento, que lo que estamos revisando es la economía, ¿sí?, como ciencia de estudio. La economía, en su sentido más amplio, más puro, por decirlo de algún modo, ¿cierto?, se define como una ciencia social, ¿ya? ¿Por qué se define como una ciencia social? Porque estudia, ¿cierto?, la problemática que vivimos nosotros como seres humanos, que somos seres sociales, vivimos en sociedad, ¿ya? Y particularmente, ¿qué es lo que estudia este problema económico, ¿cierto?, del que hemos estado hablando, o del que estuvimos hablando hace unas semanas, que tiene que ver con que los seres humanos tenemos necesidades, evidentemente, y diferentes necesidades, y a pesar de que tengamos características similares, todos tenemos necesidades diferentes, ¿ya? Y necesidades también en su sentido más amplio, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunos pueden decir, no, pero es que los que tienen más dinero no tienen necesidades. No, es que hablamos de necesidad como un satisfactor, ¿ya?, en un momento específico, ¿ya? Entonces, si alguien tiene más o menos dinero, si tiene hambre, tiene una necesidad que satisfacer. Si tiene frío, tiene una necesidad de satisfacer. Si se enferma, tiene una necesidad de satisfacer, ¿ya? Entonces, el problema es que estas necesidades son múltiples, son ilimitadas, ¿ya? Y para satisfacerlas, ¿cierto?, contamos con recursos, contamos con bienes, contamos con servicios, pero estos son limitados, son escasos, ¿ya? Entonces, el 100% de los escenarios es que todos tenemos necesidades insatisfechas, puesto que los recursos son absolutamente ilimitados, ¿ya? Por ejemplo, una persona, vamos a poner un caso para resumir todo esto, tenemos una persona que tiene un bajo ingreso, ¿ya?, pero que tiene muchos amigos y mucha familia cerca y que lo estiman. Y tenemos otra persona que tiene mucho dinero, pero que no tiene amigos ni familia, ¿ya? Entonces, en el primer caso, evidentemente, la necesidad tiene que ver con el recurso
monetario, económico, ¿ya? El dinero, porque tiene satisfecha la necesidad social, la necesidad de sentirse aceptado, de sentirse querido, de tener un entorno, ¿cierto? En cambio, en el segundo caso, la necesidad económica o monetaria está satisfecha. La persona tiene suficiente dinero, pero no tiene relaciones sociales, ¿ya? Entonces, esa es la necesidad que tiene que satisfacer. Entonces, de ahí que todos tenemos necesidades, ¿ya? Todos tenemos carencias de alguna u otra cosa. Ahora, dentro de los tópicos que se estudian en la economía, y aquí vamos a ir introduciendo ya el contenido de la clase de hoy, hay algo que tiene que ver con que dentro de la economía, los que participamos, ¿cierto? Somos agentes económicos, ¿ya? Agentes económicos entendámoslos como personas, ¿ya? Entendámoslos como empresas, o entendámoslo como instituciones, ¿ya? Recordemos que las instituciones son lo más general que existe, ¿ya? Entonces, dentro de la supervivencia, del funcionamiento, de la actividad de cada agente económico, ¿ya? Como tenemos escasez, no podemos hacerlo todo. Por ejemplo, ustedes están estudiando ingeniería en recursos naturales. Yo estudié ingeniería comercial. Mi fuerte no es precisamente la optimización y la gestión de los recursos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente si yo tengo que desarrollar ¿ya? Alguna consultoría, algún trabajo en donde tenga que optimizar los recursos naturales que utiliza o que se utilizan en un entorno, yo no voy a poder hacerlo solo y voy a tener que subcontratar o asociarme con alguien que entienda, ¿cierto?, de los recursos naturales. En este caso podría ser un ingeniero en recursos naturales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la necesidad particular en ese momento es que yo necesito gestionar esos recursos naturales, optimizar esos recursos naturales de la mejor manera posible, pero no tengo las herramientas técnicas. Esa es la necesidad, las herramientas técnicas para poder hacerlo. Y la otra persona sí las tiene, ¿ya? Ahora, yo como ingeniero comercial tengo el contacto con la persona que me contrató para hacer ese trabajo. Y el ingeniero en recursos naturales no lo tiene, ¿ya? Entonces, él tiene el conocimiento técnico, pero no tiene a quién entregárselo. Entonces, aquí es donde se conjugan estas dos cosas. Lo que yo tengo con lo que la otra persona tiene para generar un intercambio. Entonces, de ahí introducimos un poco lo que es interdependencia y comercio. Y si lo queremos entender en un contexto bastante más transversal, hablemos de la economía de los países, ¿ya? Entonces, hay países como Chile que tienen potencial para extracción de materias primas, ¿ya? De primer orden, de lo más básico. Entonces, en Chile tenemos riqueza de recursos naturales, de donde provienen las principales materias primas, de donde se fabrican los bienes y servicios que sustentan finalmente la economía mundial. Tenemos minerales, tenemos recursos pesqueros, ¿ya? Tenemos recursos forestales, tenemos recursos agrícolas, ¿ya? De ahí, ¿cierto? Se derivan diferentes subproductos que corresponden a las materias primas que son adquiridas por países más desarrollados para fabricar ciertos bienes, ¿ya? Bienes que son satisfactores de necesidades, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Que estos países desarrollados no tienen la riqueza de recursos naturales que tiene Chile o países similares a Chile. Entonces no tienen de dónde sacar mineral. Tienen el conocimiento técnico, la capacidad y la infraestructura para procesar y producir bienes, ¿ya? Pero no tienen la materia prima. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tienen que buscar un país que les venda, ¿cierto?, la materia prima para poder producir, ¿ya? Y en el caso contrario, Chile no tiene el conocimiento técnico acabado, ni tampoco la infraestructura para poder producir bienes, ¿ya?, por ejemplo, de alta tecnología, ¿ya? O bienes derivados de productos forestales de alto valor agregado, o transformar, no sé, un arándano, ¿no es cierto?, en un producto que, no sé, que pese 1 gramo y que sea capaz de alimentar a 5 familias, ¿ya? Por decir algo. No tiene ese nivel de tecnología, ¿ya? Pero sí tiene la materia prima. Entonces aquí se genera el intercambio, y esto que está acá.
la interdependencia y el comercio, ¿ya? Y particularmente nos vamos a focalizar en lo que es la ventaja comparativa. Entonces aquí hay algunos ejemplos para poder contextualizar este asunto. Si nosotros nos analizamos a nosotros mismos o analizamos nuestro entorno próximo, es muy repetitivo, muy reiterativo esto que está acá. ¿Ya? Tenemos un smartphone, ¿cierto?, fabricado en China o Corea, ¿ya?, o en algún país asiático, comúnmente. Tenemos un Smart TV que es producido en China o también en algún país asiático. Nuestra ropa puede ser producida en Vietnam, ¿ya? Vemos una serie que es producida en Estados Unidos o en España, ¿ya? Vemos un whisky, ¿cierto?, que es producido en Escocia. ¿Ya? En el caso de Estados Unidos no tenemos whisky precisamente, pero es producido en otro país, ¿ya? Nosotros tenemos la capacidad para fabricar un smartphone. Probablemente nos quedamos cortos, ¿ya? Estamos bien básicos en eso y no vamos a poder competir con un país asiático. Ellos sí que tienen bastante conocimiento en eso y experiencia, ¿ya? Tenemos la tecnología, la capacidad para poder producir un smartphone, un Smart TV. Estaba revisando el chat. No tenemos, al igual que en el smartphone, no tenemos esa capacidad para poder fabricarlo acá en Chile. ¿Podemos fabricar ropa? Sí, sí se puede fabricar. El problema es que el costo es muy alto. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno adquiere un producto, ya un producto de vestimenta, una ropa, en Chile muchas veces es más cara, puede tener mayor valor agregado, pero es más cara que el promedio de lo que venden en una tienda de repente. Y si lo encuentran en liquidación es mucho más barato, ¿ya? Entonces, para producir series tampoco tenemos mucha expertise, ¿ya? Pero sí, países como Estados Unidos, España últimamente, ¿cierto?, ha estado produciendo series que han generado alta demanda, ¿ya?, en la sociedad. Para producir whisky, por ahí hay algunos emprendimientos, ¿cierto?, ligados a la producción de whisky, pero de partida el whisky tiene una denominación de origen escocesa, según entiendo. Entonces, por eso cuando ustedes compran, dense cuenta cuando compren un whisky marca Jack Daniels, no es whisky, es un whiskey, que tiene la misma composición que el whisky, pero no puede tener, ¿cierto?, el nombre whisky porque eso es de denominación de origen escocesa. En cambio, si ustedes compran un Chivas Regal, dice whisky, porque es producido en Escocia, ¿ya? Sandy. También esa marca tiene whisky, ¿cierto? Sí, whisky. Sí. Entonces, lo más común es que los que encuentren con etiqueta whisky, ya estamos hablando de un ejemplo bien específico, pero para que entendamos esto, sean producidos en Escocia. Entonces ellos tienen algo que vendernos que nosotros no tenemos, ya sea por el simple hecho de que la etiqueta dice whisky, ¿ya? Entonces, no escucho muy bien, de nuevo, por favor. ¿El costo de oportunidad? ¿Ahora ¿Ahora se escucha o no? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué cosa es el costo de oportunidad? Bueno, si alguien no escucha o no se escucha bien el audio, ¿cierto? Lo puede escribir igual en el chat, ¿ya? De todas maneras, interactúen, hablen y no se queden con las dudas. Bien, entonces esta es la idea fundamental de donde se desarrolla el comercio, ¿ya? El comercio, como dice ahí, ¿cierto?, en el Instagram, entendido como la actividad económica, la transferencia, el intercambio que se genera entre dos agentes económicos, ¿a partir de qué? De una necesidad. Entonces, uno de los primeros que habla acerca de esto,
es Adam Smith, ya por ahí por el 1776, y a él le interesa bastante esto, o sea, él dice, los países deberían concentrarse en la producción de aquellos bienes en donde tienen ventaja, ¿ya? Y él habla de dos ventajas, de ventaja absoluta y de ventaja comparativa. Y aquí vamos a hablar de ambos conceptos. Entonces, cuando hablamos de ventaja absoluta, hablamos de la habilidad, ¿cierto?, que tiene este agente, ya sea un país, sea una persona, sea una institución, para producir un bien utilizando menos recursos que otro productor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me pongo con una fábrica de ropa, ¿ya?, y contrato personas, lo más probable es que funcione, ¿ya? Pero si yo me comparo con un país asiático en donde deliberadamente, ¿cierto?, los salarios son más bajos, ese país está utilizando una menor cantidad de recursos en la producción de vestuario, ¿ya? Claro, como dice ahí su compañero, contratan niños, ya hay una sobreexplotación, eso es un acontecimiento sabido, y evidentemente pagan muy poco. Entonces, ¿gastan menos recursos? Sí, gastan menos recursos, a la buena o a la mala, pero están pagando menos por prenda producida. Entonces, ¿tienen una ventaja absoluta? Sí, porque hay un contexto de pobreza, de necesidad, no sé, llámenlo como quieran, en donde las personas necesitan trabajar. Y para poder trabajar, ¿cierto?, hacen lo que sea con tal de ganar, ¿cierto?, un poco de dinero para subsistir. Eso por un lado, ¿ya? Pero por otro lado, tenemos la ventaja comparativa, ¿ya? Y que esta es la que da origen a la eficiencia que se produce en el comercio entre países. Y la ventaja comparativa, como ahí sale, ¿cierto?, puede ser entendida como una habilidad o una capacidad que tiene un agente para producir un bien con un menor costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, voy a profundizar un poquito esta idea, voy a revisar el chat, que alguien escribió algo. Con problemas ahí sí. Fabiola Campos dice, eso es como el ejemplo de la ropa de Vietnam. Claro, efectivamente. El ejemplo de la ropa de Vietnam tiene que ver con eso, ¿ya? Con que gastan menos recursos. Ahora, cuando hablamos de la ventaja comparativa, nosotros entendemos que los países, ¿ya?, y nos vamos a centrar en los países para entender el ejemplo, tienen un sinfín de actividades o producen un sinfín de productos, de bienes y servicios, ¿ya? Entonces, en Chile, por ejemplo, estamos en condiciones de producir celulosa, de producir madera, ¿ya?, de producir clamshell con fruta para exportación, de producir salmón porcionado para exportar, de producir lingotes, ¿cierto?, o libras de cobre, ¿ya? Y ahora la pregunta es, ¿por qué en Chile, en el norte, por ejemplo, por qué se decide por poner una planta de producción de cobre y no una planta de producción de otro mineral? ¿Ya? Esto tiene que ver con la habilidad que tiene este agente para poder producir un bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo al ejemplo inicial, en donde decía, tengo un ingeniero comercial y un ingeniero en recursos naturales, ¿ya?, lo más probable es que el ingeniero en recursos naturales, ¿cierto?, tenga muchas habilidades y conocimientos para hacer diferentes cosas, ¿ya? Y probablemente si yo le enseño a hacer análisis financiero, él aprende a hacerlo, pero mayor expertise va a tener el ingeniero comercial, ¿sí? Entonces, al momento de yo asignarle una tarea a él, ¿ya?, yo voy a decir, a ver, ¿él puede hacer análisis financiero? Sí, porque le enseñamos a hacer análisis financiero. Pero la expertise de él está en la gestión y la optimización de los recursos naturales. Entonces, si yo tengo dos actividades para desarrollar, que una es, ¿cierto?, realizar un análisis financiero y la otra es realizar un proceso de optimización de recursos naturales,
¿en cuál de las dos voy a incluir a este ingeniero en recursos naturales? Lo más probable es que sea la segunda. ¿Por qué? Porque hay un menor costo de oportunidad, pierdo menos con mandarlo a hacer eso, que si lo mando a hacer el análisis financiero, porque si lo mando a hacer el análisis financiero voy a decir, oye, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estoy dejando de hacer por mandar a este ingeniero en recursos naturales a hacer este análisis financiero? Y en donde si tiene dudas, igual me va a pedir ayuda a mí, ¿cierto? Y por otro lado, el proceso de optimización de recursos naturales quedó sin hacerse. Y voy a tener que contratar a otra persona para que lo haga. Entonces, mi costo de oportunidad es muy alto. Mandarlo a hacer el análisis financiero es muy alto. Tiene un costo muy alto para mí porque dejo de hacer esa optimización, ¿cierto?, de proceso de recursos naturales, ¿cierto? Y yo no tengo la capacidad para hacerlo, ¿ya? Entonces, vamos a decir, ¿cierto?, que la especialización y el comercio se basan en la ventaja comparativa, no en la absoluta. O sea, dentro de todo el cúmulo, dentro de toda la gama de opciones que yo tengo para hacer, ¿ya?, me voy a quedar con aquella que me representa un menor costo de oportunidad, ¿ya? No solo en la que gasto menos recursos, sino en la que me genera un menor costo de oportunidad. Y eso lo vamos a entender con el ejemplo acá. Acá ustedes van a entender cómo funciona esto. Miren, tenemos, por un lado, un campesino, ¿ya?, y tenemos un ganadero, ¿ya? Ambos son dos agentes económicos, ¿ya?, para que entendamos. El campesino es uno, el ganadero es otro. Ambos producen, tienen la capacidad para producir carne y para producir papas, ¿ya? Tienen animales y tienen cultivos. En esta parte de la tabla está cuántos minutos se tarda el campesino y el ganadero en producir 1 kilo de carne o 1 kilo de papas, ¿ya? Entonces tenemos que el campesino tarda 60 minutos o 1 hora en producir 1 kilo de carne, ¿ya? Por su parte, el ganadero, para producir el mismo kilo de carne, tarda solo 20 minutos, ¿ya? Entonces, ¿gasta una menor cantidad de recursos? Sí, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la producción de papas, tenemos que el campesino tarda 15 minutos en producir 1 kilo de papas, ¿cierto? Mientras que el ganadero tarda solo 10 minutos. Si yo pregunto, ¿quién tiene ventaja absoluta o quién gasta menos recursos en producir carne? ¿Cuál sería su respuesta? Ganadero. Sí, el ganadero. Alcancé a entender. Efectivamente, el ganadero, ¿cierto? Porque en este caso el recurso que estamos midiendo es el tiempo y el campesino tarda 3 veces más en producir 1 kilo de carne. Si nos vamos a las papas, el caso es el mismo, ¿cierto? El que tarda menos tiempo, el que gasta menos recursos, en este caso el tiempo, es el ganadero, ya que solo gasta 10 minutos de tiempo. Entonces el ganadero, si se dan cuenta, tiene ventaja absoluta en la producción de los dos bienes. Entonces, si nos basáramos en ese supuesto, nosotros diríamos, ya, pues entonces está claro que el ganadero tiene que dedicarse a producir las dos cosas y el campesino no produce nada. ¿Por qué? Porque tiene una desventaja en ese sentido, ¿ya? Pero aquí vamos a analizar cómo se genera el beneficio del comercio. Vamos a suponer que tenemos 8 horas, ¿ya?, para producir. Entonces, si vamos al caso del campesino, como el campesino tarda 60 minutos o 1 hora en producir 1 kilo, en 8 horas va a producir 8 kilos si se dedica solo a producir carne. Si el campesino se dedica solo a producir papas, ¿ya?, se demora 15 minutos por producir cada kilo, o sea, estamos hablando de 4 kilos por hora. Son 8 horas, 4 por 8, 32 kilos de papas, y solo se dedica a producir papas. Luego vamos al caso del ganadero. El ganadero se demora 20 minutos en producir 1 kilo de carne, ¿ya? O sea, 3 kilos de carne por hora. 3 por 8 horas, 24 kilos de carne. Y en el caso de las papas, es capaz de producir 6 kilos por hora, puesto que se demora 10 minutos en producir 1 kilo. ¿Ya? 6 por 8 horas,
serían 48 kilos. Entonces, estos serían los niveles de producción que nosotros tendríamos si se dedicara solo cada agente a producir un bien durante 8 horas. Entonces, vamos a pasar a esta segunda tabla y vamos a decir que no va a haber comercio, cada quien se va a dedicar a producir lo propio para autoabastecerse. Sin comercio, el campesino va a dividir sus 8 horas, ¿ya? La mitad para producir carne y la mitad para producir papas. El ganadero, de la misma manera. Entonces, si el campesino destina 4 horas a producir carne, ¿ya? Se demora 1 hora en producir 1 kilo, ¿cierto? Entonces en 4 horas produce 4 kilos. ¿Ya? Si dedica las otras 4 horas a producir papas, en donde puede producir 4 kilos de papas por hora, en 4 horas produce 16 kilos. Ahora vamos al ganadero. El ganadero demora 20 minutos en producir 1 kilo de carne, ¿ya? O sea, 3 kilos por hora. 3 por 4, 12 kilos. Y en el caso de las papas, el ganadero está demorando 10 minutos en producir 1 kilo de papas, entonces son 6 kilos por hora, 6 por 4 horas son 24 kilos. Entonces, esto es lo que podrían producir y consumir, ¿ya? El campesino y el ganadero sin comercio, solo dedicándose a producir por su propia cuenta y autoabasteciéndose. O sea, todo lo que se produce se consume, ¿ya? Ahora, ¿podríamos decir que es una solución? Sí, ¿ya? Puesto que tiene lo necesario para autosustentarse, pero como estamos hablando de eficiencia, entonces por esta razón nosotros vamos a introducir el comercio, a ver si se puede dar, ¿ya? Entonces vamos a generar el siguiente supuesto. Vamos a suponer, ¿cierto?, que se van a especializar en aquello en donde tienen una ventaja comparativa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si nosotros nos vamos a comparar solo el campesino, así se analiza la ventaja comparativa. Solo el campesino, ¿ya? El campesino puede producir carne y papas. Para producir 1 kilo de carne, ¿cierto? Está perdiendo de producir 4 kilos de papas, ¿cierto? Porque en esa hora que está produciendo el kilo de carne, podría estar destinando tiempo de 15 minutos para producir 1 kilo de papa, o sea, 4 por 15 minutos van a ser 60, que es la hora. Entonces, producir 1 kilo de carne le genera perder 4 kilos de papas, ¿ya? Si nosotros nos vamos al caso del ganadero, si el ganadero se dedica a producir 1 kilo de carne, ¿cierto? ¿Cuántos kilos de papas está dejando de producir? 2 kilos. Porque si se dedica a producir carne en 1 hora, ¿ya? O en un tiempo, 1 kilo de carne va a demorar 20 minutos. Pero con esos 20 minutos también podría producir papas, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el costo de oportunidad? El costo de oportunidad de producir carne para el campesino es 4 kilos de papas, ¿ya? Y el costo de oportunidad para el ganadero de producir carne son 2 kilos de papas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a entenderlo desde el siguiente análisis. Vamos a focalizarnos en el bien, ¿ya?, que queremos analizar. En este caso vamos a analizar las papas, ¿ya? Y para sacar el costo de oportunidad vamos a dividir el bien que nos interesa, o sea, las papas sobre la carne. Entonces vamos a poner 15 minutos sobre 60 minutos, ¿ya? ¿Cuánto nos va a dar ese resultado? Voy a abrir acá un Word para ir anotando esos cálculos. 15 sobre 60. Si nosotros simplificamos esa fracción, nos va a dar 1/4, ¿ya? Si nosotros vamos al caso del ganadero, el ganadero dice que demora 10 minutos en las papas y 20 minutos en la carne. Entonces, si simplificamos eso, nos va a quedar 1/2. Si consideramos ese cálculo de los dos costos de oportunidad, 1/4 para el campesino y 1/2 para el ganadero, ¿en qué se va a tener que especializar el campesino? En producir papas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un costo de oportunidad menor que el ganadero. Su costo de oportunidad es 1/4,
mientras que el costo de oportunidad del ganadero es un medio, o sea, es el doble, ¿ya? Entonces, por esa razón, nosotros dijimos acá, ya, ¿cuántas horas le vamos a destinar a qué cosa? Bueno, el campesino, destinemos que se dedique sus 8 horas a producir papas, puesto que tiene un costo de oportunidad mucho mayor en producir papas. Como no está produciendo papas el campesino, se escucha bajo. Vamos a tratar de subir un poquito el volumen. Tenía mis audífonos para ver si con micrófono se escucha un poco más fuerte. ¿Por ahí se escucha un poco más fuerte? Ya, perfecto. Bien. Entonces, como el campesino tiene un menor costo de oportunidad en producir papas, lo vamos a mandar a producir papas las 8 horas. ¿Ya? Ahora, en el caso del ganadero, vamos a generar una distribución, ¿ya? Esto es, lo definí yo solamente, en el que yo lo voy a destinar a producir 6 horas carne y 2 horas papas, ¿ya? Esto lo definí yo, como les digo, en el caso de la actividad que está en ADK, la idea está predefinido ya por mí y yo les di las cantidades, ¿ya? Entonces, vamos a generar este supuesto. El campesino va a destinar 8 horas a producir papas, el ganadero va a destinar 6 horas a producir carne y 2 horas a producir papas, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a producir el campesino? ¿Ya? Tiene 8 horas para producir papas, produce 4 kilos por hora. 4 por 8, 32 kilos. El ganadero va a destinar 6 horas a producir carne, ¿ya? ¿Cuánto se demora en producir carne? Bueno, en 1 hora produce 3 kilos de carne, entonces 3 por 6, 18. En cuanto a las papas, ¿cierto? El ganadero es capaz de producir 6 kilos de papas por hora, entonces va a destinar 2 horas a producir eso, 6 por 2, 12. Entonces estas serían las producciones en este nuevo contexto basándonos en la ventaja comparativa. Ahora, vamos a suponer que se va a generar comercio, ¿ya? Se va a generar comercio en donde el campesino, ¿cierto? Va a comprar 5 kilos de carne, puesto que no tiene, ¿ya? Supongamos que va a destinar 5 kilos de carne para comprar. ¿Y a quién se les va a comprar? Al ganadero. Por eso le puse acá más 5 menos 5. En el caso de las papas, como el campesino tiene mucha producción de papas, tiene 32 kilos, va a vender 15, ¿ya? Como vende 15 kilos de papas, ¿cierto? Esos 15 kilos se los va a vender al ganadero, por eso acá está menos 15 más 15, ¿ya? Ahora, eso es lo que se genera en comercio, o sea, el campesino compra, por eso está positivo, compra 5 kilos de carne, vende 15 kilos de papas. El ganadero compra 15 kilos de papa y vende 5 kilos de carne, ¿ya? Ahora, ¿cuánto puede consumir cada uno? Bueno, esto es una suma de lo que es la producción y el comercio. O sea, en carne, veamos el campesino. Produjo 0, pero compró 5, entonces puede consumir 5 kilos. En cuanto a las papas, ¿cierto? Produjo 32, pero vendió 15, entonces se queda con 17 para su consumo. El ganadero produjo 18 kilos de carne, pero vendió 5, así que se quedó con 13, ¿ya? Y en cuanto a las papas, el ganadero, ¿cierto? Produce 12, pero compra 15, entonces queda con 27 kilos de papas. ¿Cuáles son las ganancias ahora y cómo se sacan? Bueno, vamos a comparar esta situación, ¿ya? El consumo con comercio y el consumo sin comercio, que era el que estaba acá arriba. ¿Cuántos kilos de carne podía consumir el campesino si solo se dedicaba él a producir carne? 4 kilos. Ahora, ¿cuánto puede consumir? 5. Ganó 1 kilo. En cuanto a las papas, podía producir inicialmente 16 kilos y ahora con comercio, o sea, podía producir y consumir 16 kilos y con comercio consume 17 kilos, o sea, gana 1 kilo. En cuanto a el ganadero, producía 12 kilos de carne y consumía 12 kilos de carne y ahora con comercio
puede consumir 13. En cuanto a las papas, producía y consumía 24 kilos y ahora puede consumir 27 kilos. Entonces tenemos ganancia prácticamente en todos los bienes. ¿Ya? Ganamos 1 kilo de carne para el campesino, 1 kilo de papas para el campesino, 1 kilo de carne para el ganadero y 3 kilos de carne para el ganadero. Entonces, acá está un poco la explicación de cómo se desarrolla este ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que ustedes puedan replicar, ¿ya? O tratar de replicar, como estamos todavía en marcha blanca, vamos a ver cómo andamos en este primer ejercicio y puedan descargar, ¿cierto? El material de ADECA, que está ahí, aparece en la unidad 1, dice actividad 1, ¿ya? Y ahí en archivo adjunto está el ejercicio. La idea es que apliquen la misma lógica que está acá, ¿ya? Y podamos ir interactuando por el Instagram y por el WhatsApp, ¿ya? Si hay consultas, me las pueden hacer. Y si hay necesidades de aclaración, también me van preguntando, ¿ya? Así que voy a dejar de grabar para dejar el video guardado.